La Iniciativa Mérida, a veces llamada Plan Mérida o Plan México, es un tratado internacional de seguridad establecido por los Estados Unidos en acuerdo con México y los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado y luchar contra ellos. El acuerdo fue aceptado por el Congreso de los Estados Unidos. El subtítulo del libro de Octavio Tripp es Pautas para el diseño de una política interméstica. A ver, vamos por partes aquí. ¿Por qué no primero compartes con nosotros por qué interméstica? Porque hay una serie de fenómenos, en este caso el narcotráfico, que ni son enteramente domésticos, enteramente nacionales, ni son totalmente internacionales. Tienen componentes de una y otra naturaleza. Entonces, si me permiten el anglicismo, es intermestic issue. Es mitad internacional y mitad doméstico, cuando menos para fines didácticos, ¿no? Entonces, esa combinación de fenómenos hace que se reconozcan primero fenómenos intermésticos y, en consecuencia, la necesidad de políticas de la misma naturaleza. Yo en el caso mexicano observo que es más bien un fenómeno internacional que se ha ido haciendo doméstico en la medida en que buena parte de la droga se va quedando en México. El mercado mexicano se comienza a ser atractivo a los miembros del crimen organizado. Digamos, no vamos a compararnos con las 300 toneladas que consumen anualmente en Estados Unidos de cocaína, pero ya pintamos a lo mejor en el mercado, por una parte, y sobre todo el caldo de cultivo que hay socialmente para poder hacer que ninis o jóvenes desempleados puedan ser potenciales delincuentes. Es lo que veo como parte interna, y a lo mejor el tema de la corrupción también. Pero la verdad es que el grueso de los temas yo lo veo más bien como un asunto internacional. Es decir, sí hay una operación delincuencial a nivel continental que no reconoce fronteras. Realmente a ellos más o menos les da igual dónde se produce, si se produce la cocaína en Perú, que ahora ya creo que produce más que el mismo Colombia, pero después si se procesa en Colombia, si después se utiliza como trampolín a Centroamérica. Ellos van buscando, pues como en todos los comerciantes, por dónde llegar mejor al mercado. Digo, el tema es controvertido, sin duda, y decantar qué tanto porcentaje obedece a cuestiones domésticas y a cuánto internacionales es complejo, reconociendo, sin embargo, que el hilo conductor es del gran transnacionalismo de este fenómeno. Sin duda, pero tiene repercusiones de arraigos domésticos innegables, y segundo, esa circunstancia dual obliga, lo queramos o no, así sea más dominante el aspecto internacional, a tomar medidas de carácter doméstico, independientemente de que tenemos que presionar. No, me doy cuenta que hay que trabajar en los dos ámbitos, frentes, pero ¿no? si vemos países como, por ejemplo, Costa Rica, un país que tú y yo conocemos muy bien, ese país no tenía problemas ni de consumo, ni de violencia, ni de tráfico, pero dentro de la estrategia, digamos, de mercado de los grandes señores de la droga en América del Sur, pues de repente se convierte en una buena plataforma, en un buen trampolín para introducir o ir colocando producto, ¿no? O lavado de dinero, ese tipo de cosas. Entonces, digamos, en un país que localmente o domésticamente no tenía las condiciones para tener problemas con el crimen organizado, la internacionalización del fenómeno ha hecho que ahora sea un tema, es delicado lo que está ocurriendo en Costa Rica. Sin duda, y es delicado y grave para, digamos, para todos los países que están conectados en esa cadena, pero como gobernante o como tomador de decisiones públicas, no basta el argumento ante la ciudadanía para decir es un fenómeno internacional y en consecuencia es muy poco lo que podemos hacer. Hay que dar dentro de las capacidades de respuesta que tienen los gobiernos nacionales la batalla y asumir medidas domésticas al tiempo que se trabaja el plano internacional. Déjame ser un poco más incisivo en esto. El presidente de Guatemala, que se acaba de instalar hace 2 meses, tiene 2 meses en el poder, acaba de poner realmente una bomba de tiempo, porque es el primer mandatario en América que, estando en funciones, se pronuncia en favor de la despenalización de las drogas, ¿no? Uh-huh. Y básicamente él dice exactamente el criterio contrario al que dices tú. Este no es un asunto de los guatemaltecos, es un asunto importado, es un asunto que nos han heredado las pautas de consumo de los Estados Unidos y las pautas de comercialización y producción de droga de los sudamericanos. Nosotros realmente aquí nada más estamos como en el pasillo y nos está afectando como si fuéramos realmente uno de los protagonistas del fenómeno, porque sí tienen un problema de violencia, de criminalidad y de corrupción tremenda, con muy pocos
recursos o recursos menores a los que tiene un país como México para combatir un fenómeno de estos. Entonces dice, el interés nacional de Guatemala está en eliminar al máximo y lo más rápido posible esta violencia que nos está trayendo el narcotráfico, por lo tanto mi país está a favor de que se despenalicen las drogas y está invitando de hecho a los países de América Central a que lo hagan también. ¿Qué opinión te merece esto? Me parece que no hay verdades absolutas en este asunto, es decir, aceptar como verdad única y exclusiva esa propuesta me parece que sería insuficiente, es tanto como pensar que los argumentos de los Estados Unidos, cuando su enfoque punitivo externo, de que todo el problema viene de fuera y los Estados Unidos no tienen ninguna responsabilidad, ese enfoque es insuficiente y falso al final del día. Este argumento de que despenalizando el consumo de drogas porque es un problema ajeno a los países latinoamericanos sería el instrumento de solución de la problemática, me parece que también es insuficiente. Sin duda que el debate y parte de la solución debe correr por ahí. De hecho, es un debate que está sobre la mesa de empezar a discutir qué tan funcional es la despenalización del consumo de las drogas. Pero aún así, o sea, ya esto es pues, bueno, parte de lo que se defiende en la tesis del libro, hay medidas domésticas que tomar de suerte tal que no necesariamente se esté esperando que haya un consenso internacional sobre las medidas que en ese plano se tengan que tomar, sino, como bien señalaba, es decir, podemos avanzar mucho en combate a la corrupción interna, en avance en cuanto a la confiabilidad de las estructuras internas de combate a la delincuencia organizada, incluyendo el narcotráfico, pero no solo. Pensemos en el gran aporte institucional que significaría para los gobiernos nacionales tener estructuras confiables en el ámbito financiero, en el lavado de dinero. En el combate a la criminalidad, cualquiera que ésta sea. No desconozcamos, por ejemplo, que al amparo del narcotráfico y de las grandes organizaciones, muchas organizaciones criminales se amparan en el rótulo, en el logo de los Zetas para extorsionar localmente, por ejemplo, cuando en la práctica no tienen ninguna vinculación, pero eso les resulta rentable para generar miedo entre sus víctimas, ¿no? De suerte tal que yo creo que esto es al final de un cóctel de medidas. Sin duda, ¿no? que las drogas, digamos, el narcotráfico no es el único negocio del crimen organizado y se aprovechan y lo expanden a la trata de personas y lo llevan, ¿qué tal? El tráfico de migrantes, en fin, hay muchísimas cosas que están alrededor de esto, lo que sería la delincuencia organizada en su más amplia expresión, pero ciertamente la gran gasolina que facilita que tengan ese poderío, que puedan adquirir armas con esa facilidad, que puedan corromper funcionarios con esa facilidad, pues viene básicamente de los grandes ingresos de la droga, ¿no es cierto? Sin duda, ninguna. O sea, de hecho, cuando ha habido incautaciones importantes en México, pues aumenta el tema de los secuestros, el tema de la extorsión, para compensar las pérdidas que les genera pues el tener una incautación de drogas de ese tamaño. Ya. Sí, hay interpretaciones en ese sentido, pero reitero, decir, me parece que al final del día esto es una combinación de medidas internas e internacionales y voy más allá, es decir, reconociendo que la clave está en un régimen multilateral internacional para un mejor enfrentamiento de esto, también es lo más difícil de conseguir. Es decir, la evidencia empírica nos sugiere que poner de acuerdo a una comunidad internacional y sobre todo a los grandes consumidores internacionales de drogas en favor de fórmulas eficaces ha sido muy difícil y muy tortuoso. Quizá, digo, sin renunciar a eso, me parece que es más asequible para el gobernante en turno construir, al menos es la tesis que acá se reivindica, construir regímenes de entendimiento bilateral sin renunciar, reitero, a los regímenes multilaterales y nacionales que permitan administrar el fenómeno de suerte tal, no para suprimirlo, eso es inasequible, es imposible, pero sí para hacerlo menos rentable, para degradarlo, eso sería como un factor fundamental, degradarlo de una amenaza de Estado a una amenaza policíaca y haciéndolo suficientemente intransitable el territorio nacional para que no resulte tan atractivo comercialmente hacerlo, ¿no? Eso me parece que es más asequible de aquí a que esperemos a que se despenalicen a nivel mundial las drogas, a que haya arreglos operativos multinacionales, no se pueden hacer binacionalmente, pensemos lo que significaría un operativo en 6 pistas al mismo tiempo, que vinieran desde los
precursores químicos de China, Europa. pasando por Europa y América Latina hasta Estados Unidos, operativos multilaterales. Hoy en día eso no ha ocurrido. Me parece que está más a la mano y pensar modularmente para ir escalando en entendimientos bilaterales, intermésticos, y a partir de ello ser más ambicioso, ¿no? Bueno, vamos a entrar después de esta pausa en los detalles de esas pautas a las que tú te refieres. Gracias. Regresamos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ayuda a los gobiernos a mejorar su base de conocimiento sobre drogas y delincuencia a través de la recolección de datos y estadísticas mejoradas nacionales e internacionales, apoyando el análisis y difusión de información sobre tendencias, proveyendo de experiencia científica y forense, apoyando a los estados a utilizar estos conocimientos en el diseño e implementación de estrategias y políticas.